Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pensando en el estudio y hoy vamos con el libro El primer rayo de luz. Vamos en la página 84 y en la segunda exposición del señor Montemayor. Controversia con los católicos. Aquí dice con Moisés o con Darwin. Pero les cuento, amados hermanos, les vuelvo a decir que este libro para mí ha sido un libro que verdaderamente me ha dado mucha dificultad poderlo entender. Porque a ver, con toda la sabiduría que tiene el maestro Joaquín Trincado y con estos expositores que está él haciendo sus comentarios sobre estos hermanos, sobre la controversia de estos dos hermanos. Pero que realmente, pues para mí es un reto, la verdad sea dicha, de, de, este, de estudiar este libro. Este y la filosofía austera racional son los libros que más me ha costado trabajo. La filosofía pues no la he estudiado mucho, pero la he ojeado y verdaderamente como es científica, pues yo todavía no tengo esa capacidad de entender, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos con el estudio y vamos comprendiendo un poco lo que, lo que deja el maestro. De mi parte, pues, porque yo sé que hay muchos hermanos que ya son bastante despiertos, ¿sí? Que ya tienen bastante progreso y entonces comprenden, entienden muy bien. Pero en el caso de los hermanos que tenemos un progreso bajo, escaso, pues nos cuesta trabajo. Y la verdad sea dicha, pues como cada uno tenemos un grado de progreso, ¿cierto? Pues lógicamente cada uno vamos a entender lo que nos dé nuestro progreso, nuestro grado. Entonces vamos a estudiar, dice así. Vuelvo a leer nuevamente. Exposición segunda del señor Montemayor, controversia con los católicos, con Moisés o con Darwin. Diremos con los evangelistas que las cuestiones cristianas, las verdaderas reveladas, nada tienen que ver con el sentido, nada tienen que ver ni con la razón ni con la ciencia, ni con la filosofía, ni con el buen sentido. Se presenta a ellas bajo la forma protestante o católica. Diremos que la vida religiosa echa sus raíces, por no decir sus frutos, fuera del terreno de la inteligencia pura. Diremos en la encarnación, la redención, la gracia, no pueden mejor
justificarse ante el buen sentido, la filosofía y la ciencia, por poco que medien la reflexión y la sinceridad que la transubstancia, ay, ahora no me puedo leer, transubstanciación o la predestinación no son solamente del dogma del catolicismo o las doctrinas de la Reforma que por sus contradicciones chocan con el buen sentido, sino el cristianismo mismo. Aquí hay un apellido que para mí es difícil nombrarlo, porque está, pues no sé cómo se pronuncia. Examen crítica de la religión. Ah, está en otro idioma todo, pero no sé entender. Hay una ciencia que solo tiene por objeto cosas incomprensibles. Al revés de todas las otras, ella no se ocupa sino de lo que no puede caer bajo los sentidos. Oves, un apellido de un señor Oves, la llama el reinado de las tinieblas. O sea que este hermano llama a la religión católica el reinado de las tinieblas. Es un país en que todo sigue leyes opuestas a las que los hombres están en aptitud de conocer en el mundo que habitan. En esta región maravillosa, la luz no es más que tinieblas. La evidencia se hace dudosa o falsa. La razón es una guía infiel y el buen sentido se cambia en delirio. Esta ciencia se llama teología y esta teología es un insulto a la religión, a la razón humana. Pues bien, sentido es el buen sentido del cura Meslier. Entonces, amados hermanos, pues como les digo que para mí es algo fuerte este libro, pero yo entiendo, ¿sí? Que hablando pues de las religiones antiguas, la última religión antes de la católica, apostólica y romana era la cristiana, la fundada por Pablo. Y que ésta muere en el año 325 al fundar Constantino la religión católica, apostólica y romana. Y en esa unión de esa religión, porque la religión católica en realidad no tiene nada propio, todos sus ritos vienen de las religiones antiguas. Ellos querían, las otras religiones querían hacer la unión
sí que hubo que querían un solo culto, digamos, ¿sí? Y por eso pasaron todos sus documentos de esas 7 religiones para que se hiciera un solo culto, una sola religión. Pero en el concilio, cuando ellos recibieron todos los documentos de cada iglesia, y ya en el concilio ellos se adueñaron de esos documentos y no quisieron, ya no hicieron una sola religión, sino que tenía que ser la católica, apostólica y romana, porque así convenía a ellos. Y es entonces cuando le ponen el sobrenombre al Maestro Jesús de Cristo, que si bien hubo la religión del Cristo fundada por Pablo, Pablo no sabía el secreto de lo que significaba la palabra Cristo, pero sí sabía de lo demás, digamos, tenía conocimientos de del testamento de Abraham, porque eso lo aprendió él. Él estudió en la Cábala de los Esenios, lo mismo que el maestro Juan el Solitario. Pero no sabía, como vuelvo a decir, porque el mismo maestro lo dice. Entonces ahí le colocan al maestro Jesús la palabra Cristo, entonces quedó Jesucristo, ¿sí? Y no hay ningún cristiano a quien uno le pueda hacer entender, amados hermanos, porque yo lo digo por mí. Yo a muchos hermanos que le dicen al Maestro Jesús Jesucristo, le digo que el Maestro Jesús merece respeto. Y se le debe decir Maestro o simplemente Jesús, pero que le quiten el Cristo, porque es que realmente nosotros ya sabemos que el Maestro Jesús, el Maestro juez entregó las religiones con la cruz y el Cristo el día del juicio. Y lógicamente que todos los espíritus sabemos eso, pero cuando encarnamos se nos olvidan. Pero espiritualmente todos los espíritus que habitamos este plano tierra lo sabemos, porque eso se dio en el juicio de mayoría. Y el maestro lo sacó a los 4 vientos y con esta santa doctrina que él deja sentado, ¿sí? Todo lo que se hizo en el juicio de mayoría. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, que todo lo que ocurre realmente es culpa de nosotros mismos porque no estudiamos, no queremos ver la parte positiva de nuestro propio yo, ¿sí? De saber que ya fuimos juzgados y que aquí estamos juzgados y sentenciados esperando a las personas que, 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 que estamos sentenciadas, tenemos ya que desencarnar y mirar, pues ojalá que la mayoría todos quedemos para la comuna, porque es que verdaderamente cuando nos sacan, porque uno puede ir a otro mundo por misión, aquellos hermanos que tienen ya potencia para ir a enseñar a otros mundos, los envían a otros mundos a misión, pero es muy distinto que vayan a otro mundo por una misión, porque hacen la misión y regresan. Mientras que si salimos expulsados, no vamos a regresar hasta que no volvamos a ser juzgados nuevamente. Entonces nos demoramos siglos y siglos hasta que hagamos el mismo recorrido que ya hemos hecho. Entonces perdemos todos los hermanos que no acatan el nuevo código, pierden todos los trabajos que han hecho aquí en este planeta porque tienen que volver a repetir la tarea. Entonces aquí nos queda pues todos estos estudios para uno poder comprender porque es que somos nosotros mismos los autores de estos episodios que han habido aquí en la Tierra. Y bueno, sigo leyendo. Nosotros no hemos demostrado nada.
Nada hemos destruido ni creado. Las campanas de San Pedro constituían a- continúan haciendo sentir en los cielos sus sonidos de muerte y de ciencia. Es una opinión nuestra. Sus cultores, frailes y sacristanes. Conclusión: el abismo insondable entre religión y ciencia no existe. Entonces, aquí vemos, ¿sí? Tenemos que las campanas de San Pedro. San Pedro no tiene nada que ver con ser santo porque fue un hombre, un misionero, un apóstol de Jesús, que bien tenía sus defectos y sus cualidades como todo ser humano. Y es uno de los hermanos que le ha tocado una tarea dura, porque yo leí una comunicación, ¿sí? Él dice que estaba en otro mundo haciendo una misión bastante fuerte, bastante dura. Entonces se inventaron, ¿sí?, de que Jesús había dicho: Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Y resulta que esas palabras no salieron del Maestro Jesús según la verdadera historia. ¿Sí? Son palabras religiosas de estos hermanos que se inventaron la religión. Entonces ya tenemos que Pedro no fue papa. Ya tenemos que realmente el abismo entre la religión y la ciencia no existe. ¿Por qué? Porque según lo que yo analizo, amados hermanos, la religión es ficticia, ¿sí? No, no tiene un, un positivismo para decir que es cierta y que ha hecho o hará puntos que le sumen. No, le dan puntos que le restan, porque nos damos cuenta que las religiones ya están pasando al otro lado. Y aparte de eso, no valen absolutamente nada. Las religiones son cero a la izquierda porque dentro de las leyes universales no se encuentran religiones, ¿sí? Se encuentran axiomas, se encuentran todo lo que converge con las leyes universales. Entonces, por eso no puede existir el abismo entre la ciencia y la religión, porque realmente la ciencia es ciencia hija, todas las ciencias son hijas del espiritismo. El espiritismo es la que descubre a estos hermanos que estudian las ciencias y les descubren los secretos que ellos necesitan para formar las ciencias, para hacer posible que todo sea tal como lo exige la ley, ¿sí? Porque por eso es que el espiritismo no deja nada oculto. Todo lo va sacando, lo va dando para que los hombres estudiosos de las ciencias y que no tengan prejuicios son hombres que verdaderamente llegan a ser grandes científicos, porque no tienen prejuicios religiosos. Entonces ahí está, según mi entender, ¿cierto? Porque cada día que uno va estudiando, va, va tratando de comprender eso. Y yo en este momento, pues comprendo las cosas así, ¿sí?
porque realmente ya sabemos que la religión es oscurantismo y la ciencia es todo ojos y todo oídos, ¿cierto? Porque los hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos analizar, ¿sí? De a estos hermanos científicos, sea de la ciencia que sea. Ejemplo, la ciencia de, de hacer em, aparatos para, para la poda de árboles. No me acuerdo cómo se llama esa especialidad. En un video vi una máquina que tiene como una especie de una hélice y tiene cuchillas y la ponen al pie de las raíces del árbol y estas cuchillas se entierran, abrazan el árbol y lo ajustan y lo sacan de raíz y todo y lo pueden trasplantar en otra parte. ¿Cómo hizo un hermano para hacer un aparato tan supremamente sofisticado? Porque el espiritismo se le descubrió cómo debía de hacerlo. Le intuyó, ¿sí? Y estos hermanos acatan las intuiciones, acatan todo lo que el espíritu les, les va dictando, ¿sí? Porque realmente nosotros decimos, ¿y cómo? Pues es que el maestro mismo dice que un espíritu le habla a otro espíritu, una conciencia le habla a otra conciencia. Entonces ahí vamos nosotros, que por eso hay que tener mucho cuidado, que a veces nosotros, yo por lo menos no tengo facultades, pero cuando salgo a la calle, yo tengo mucho cuidado y siempre estoy pensando, ¿cierto?, en mi guía y protector, porque resulta que como yo salgo sola a todos lados, ¿sí? Porque vivo sola, mis hijos viven en Bogotá y hay otro que vive aquí en Ibagué, pero él trabaja, no me puede estar acompañando. Entonces, realmente yo estoy al amparo de nuestros guías y protectores y de todos mis hermanos afines, ¿sí? Entonces, yo soy consciente de eso y paso porque verdaderamente a mí, pues hoy por hoy estoy mejor que lo que estaba yo hace 20 años, ¿cierto? Que se diría que debía de estar peor, pero no, yo me siento mejor que hace 20 años, a pesar de que he estado viviendo sola desde ya hace 30 años. Entonces, son cosas que uno va entendiendo y comprendiendo, y por eso aquí el maestro cuando habla de ese abismo, ¿sí? Entonces ahí no podemos entender muchas cosas. Sigo la lectura. Tal es el complejo, la misericordia, homilía de nuestro adversario. Para él la iglesia y la ciencia marchan en conmovedor acuerdo. Darwin puede dar la mano a Moisés. Echel al Papa Benedicto y a Mejino, al verdadero blanco. Los extremos se tocan, los polos en prodigioso movimiento convergente se unen al ecuador. El mundo antiguo junto al moderno, en el seno de la Santa Madre Iglesia, al lado de las imágenes paganas alineadas en el calendario cristiano, figuran los nuevos elegidos por la Iglesia
de unos- Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, aquí tenemos, amados hermanos, que aquí hablan sobre el calendario, ¿verdad? Son tantas las cosas que hay que, pues, hay, tratar de desmenuzarlo lo mejor que uno puede. Resulta que en el calendario antiguo, se llevaba el calendario adámico, ¿sí? Este calendario lo sacaba un almanaque Bristol y sabíamos cuántos siglos han pasado de Adán y Eva. Pero luego llegó llegó, ay, a ver, bueno, no me acuerdo quién fue el que cambió el calendario, pero el calendario que tenemos actualmente, con el cual se usa en el mundo, por lo menos aquí, es el calendario Julio César. Fue el primero que hizo un calendario, entonces se llamaba el calendario juliano. Pero luego, cuando hubo un papa que se llamó Gregorio, tumbó el calendario juliano y colocó el calendario gregoriano. Entonces, este calendario es netamente, pues, religioso, porque realmente, pues, fue, fue cambiado, y lo que verdaderamente nosotros debíamos de tener era el calendario adámico. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo calendario que se llama el calendario, pues, de la nueva era, ¿sí? Y nuestro nuevo año nuevo es el 20 de septiembre, que es la inauguración de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que se funda el 20 de septiembre de 1911. Entonces aquí tenemos nosotros un nuevo calendario por el cual los hermanos en las cátedras se rigen por ese calendario y por ambos calendarios, usan ambos calendarios, pero entonces ya sabemos que hay un nuevo calendario y que ese calendario es el que va a regir en el futuro, después de que caiga este meteorito que va a caer en la Tierra y que va a transformar nuevamente todo, porque ya se está transformando a través de los espíritus naturales y elementales. Y entonces el nuevo calendario que tenemos del 20 de septiembre va a regir a partir de la comuna de amor y ley, cuando estemos ya funcionando y que se acabe todo este sistema que hay, porque todos los sistemas se van a acabar para empezar precisamente el nuevo régimen de la comuna de amor y ley. Entonces, con eso, amados hermanos, ya sabemos que verdaderamente ahora vamos a entender y a comprender, ¿sí? De que todo lo que se ha hecho, muchas cosas buenas que han hecho los hombres quedan, y todo lo que no sirve pasa a la historia, como el famoso dinero, va a pasar a la historia porque no va a haber dinero. Entonces, todas estas cosas, amados hermanos, nos llevan al punto de poder analizar tantas cosas. Y como ya saben mis hermanos, que
en el sentido del estudio, pues como les digo, para mí es difícil el estudio de este libro. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí hay, el maestro nombra a unos hermanos, ¿sí? Que realmente yo, pues, en mi ignorancia, hermanos, porque yo no sé leer estas cosas, pero aquí entiendo, voy a leer los apellidos que el maestro deja de estos hermanos. Thompson, Roberto Meyer, Klaus, Lord Kelvin, Lavoisier, Cuvier, Cuvier y tantos otros. Pregonada ahora que la propiedad en, es una cosa inolvidable y sagrada y que el robo es un delito. Yendo a este paso, debe esperarse que la Iglesia no tardará en beatificar a Proudhon y contribuir un nicho también para aquel gran extraviado de Sebastián Fauré que escribió sobre los delitos de Dios. Ay, amados hermanos, disculpe, pero es que me da tristeza, ¿sí? Me da risa y tristeza. ¿A quién se le ocurre decir que Dios ha cometido delitos, o sea, nuestro Padre Creador? Cuando sus leyes son tan leyes divinas, porque todos los espíritus cumplimos las leyes divinas tarde o temprano, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre escribir un libro sobre los delitos de Dios? O sea, solo al hermano más ignorante que pueda existir. El expediente es muy cómodo, pero ineficaz. La cuestión que se debate no es la de saber cuáles fueron las creencias particulares de fulano o de sultano y el Confucio, y si Confucio, Volta y Lutero creyeron en un Dios, sino la de establecer abismo, establece caracteres. Vuelvo a leer. Y la ciencia, existe o no un insondable abismo. Y ya que el debate es sostenido por los católicos, se comprende que la religión que se ha de destruir no puede ser aquella
de Buda o de Brahma, que la religión romana condena, ni la concepción neopanteísta de Flammarion o de Etchel, que el catolicismo rechaza, o la simple ciencia en la fuerza vital de Bichat y de Cuvier, que todo dieron al progreso de la ciencia y nada en apoyo a la iglesia. Bueno, pues aquí tenemos ya esta parte, ¿sí? De que ya estos hermanos eran conocedores y aportaron a la ciencia, pero a la iglesia no le aportaron nada, precisamente porque ya habían dejado de ser religiosos. Pero sí, únicamente la religión católica, apostólica, romana, y como por religión uno hay un llamado, se entiende no como afirma el adversario la sola creencia de Dios. En este caso, las religiones paganas y las diversas sectas del cristianismo se profundizan, se, se profundirían todas en una sola, sino todo el conjunto de las creencias y de los dogmas que constituyen los elementos fundamentales del catolicismo que las otras religiones y las más diversas filosofías no aceptan. Resulta evidente que, versando la polémica sobre la religión católica en el conjunto de sus dogmas y de sus creencias, no es leal ni honesto citar en su auxilio, como el contrincante ha dicho, nombres de filósofos y de sabios, materialistas los unos, panteístas o capitalistas los otros, que aquellas creencias rechazan en bloque, así como no sería honesto ni leal conferir la patente de anarquistas a todos los santos que condenaron la propiedad individual como frente de todo delito, o que calificaron la iglesia de servidora caverna de falsarios, de ladrones o de bandidos. Pongámonos cuenta. Y aquí cabe decir, amados hermanos, que todo esto que el maestro deja es verdaderamente lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Porque resulta que la religión católica oculta, ¿cierto?, muchas cosas
de la humanidad. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy por hoy que la religión, las personas que hacen mal acuden a la religión cristiana, a la religión católica, porque cometen un hecho, uno u otro, y van y se confiesan y dicen que han cometido esto y lo otro, ¿sí? Y el cura los perdona, les da absolución y los manda simplemente a rezar. Y las personas que son aberradas a esa religión creen que ya han sido perdonados. Pero un cura no puede perdonar nada, ni nadie puede perdonar nada. Podemos perdonar las malas ofensas a nuestros hermanos o las malas querellas que nos hagan, ¿cierto? Pero eso queda siempre ya escrito en el alma, que yo ofendí a fulano y fulano ofendió a sutano, y que de pronto fulano le quitó la vida a sutano o a mengano, y así no lo haya visto nadie, pero la acción queda grabada en el éter y en su propio espíritu para que no lo olvide, en su propia alma, porque todas las acciones del espíritu quedan grabadas en nuestra alma. Entonces, tenemos que, cuando se estudia espiritismo, empezamos a estudiar, sabemos que la ley mayor es la ley de amor y que a través de esa ley la justicia divina no perdona nada. El Creador no perdona, porque Él ama a todos por igual y no quiere ver humillado a ninguno de sus hijos. Entonces, cuando una persona mata a otra, le queda la sentencia de que tiene que darle vida, ser el papá o la mamá de ese espíritu en otra existencia o si es posible en la misma. Porque el maestro deja una frase muy, muy fuerte y que nosotros debemos de estudiarla porque es realmente bella esa frase. Fuerte en su sentido de que nos da a entender de que la ley no perdona. Entonces dice así, si odias, tendrás que amar, y si matas, con tus besos resucitarás al muerto. Eso nos dice el espiritismo, luz y verdad. Así que seguramente la religión católica, apostólica y romana prohibió el uso del espiritismo porque sabían que el espiritismo es la luz del universo, la luz del mundo, porque todos los mundos son ocupados por espíritus y en los mundos mayores la ley de amor vibra en cada instante, en cada espíritu. Pero realmente es algo que nosotros debemos de tomar conciencia. Y por eso, por esa conciencia que nosotros debemos de tomar, debemos de abandonar las religiones, cualquiera que sea. Porque no vamos a poder encontrar lo que encontramos en el espiritismo de su verdad. Aunque es lógico que hay, en todas las religiones hay personas buenas, ¿sí? Amorosas. Pero siempre es mejor quitarse uno de
estando uno encarnado, sí, mejor salir uno de esas religiones. Pero que bueno, al fin y al cabo, la vida del espíritu es eterna y continuada, y la vida de los mundos. Así que como todo es amor y todo es luz, vivimos dentro de ese amor y de esa luz. Y poco a poco nos vamos impregnando de todos estos conocimientos para nosotros poder seguir adelante. Entonces, amados hermanos, para mí fue un placer estar con ustedes y bueno, seguiremos el estudio, amados hermanos. Muchísimas gracias y les pido disculpas por mis torpezas, pero bueno, en la lectura y todo, pero bueno, yo lo único que quiero, amados hermanos, es sacar a la luz toda esta luz que hay en la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Felicidades, amados hermanos. Muchas gracias y me encantó estar con ustedes. Felicidades.